En el instante en que nací, mi sombra se desprendió de mi cuerpo y cobró vida propia. Ante la mirada de mi padre, devoró las sombras de todos los presentes en la mansión. Los criados huyeron despavoridos en todas direcciones, pero su velocidad de huida no era rival para la de mi sombra. En cuestión de instantes, todas las sombras fueron digeridas por la mía, reducidas a pura oscuridad. Fue entonces cuando el astrólogo imperial llegó apresuradamente. Con un leve movimiento de su flauta de polvo sobre mi cuerpo, la sombra que antes se extendía sin control recuperó al instante su forma original. Todos me maldecían llamándome monstruo. Incluso mi padre y mi madre querían arrojarme al suelo. Pero mi hermana Lee se abalanzó para recibirme en sus brazos, protegiéndome con su propio cuerpo. Suplicó a nuestros padres que perdonaran la vida de su hermana menor. Yang Wanqing hizo entonces una promesa solemne. Juró que me educaría bien. Mi padre, sin embargo, se negó siquiera a mirarme. Ordenó al monje que me llevara a las montañas profundas, y desde entonces nunca más preguntó por mi suerte. A lo largo de todos estos años, solo mi hermana Dee venía cada año a visitarme a la montaña. Me traía las novedades y chucherías de la capital. En este mundo, aparte de mi maestro el monje, solo ella se preocupaba por mí. Pero hace apenas 3 días, recibí una carta de la mansión de los Hau, ordenándome que regresara para el funeral. Al volver, descubrí que la fallecida era nada menos que mi hermana Dee. Interrogué a mi madrastra sobre lo sucedido, pero ella solo atinaba a llorar. Cerré los ojos un momento, para contener la tormenta interior. Saqué de mi bolsa velas, incienso, papel para ofrendas, talismanes y también una espada ritual. Acto seguido, instalé un altar en la propia mansión. ¿Cómo murió realmente mi hermana Lee? Lo averiguaría por mí misma. Llegó la hora del roedor. Me mordí el dedo hasta hacerlo sangrar, trazando símbolos en el aire. Que todas las artes se unifiquen, que lo ilusorio retorne a su origen, que las frecuencias resuenen en armonía y que se manifieste en su verdadera forma. Con un grito de poder, la superficie del agua en la palangana comenzó a mostrar imágenes. Por fin pude ver todo el sufrimiento que mi hermana había padecido en vida. La tenían colgada en el centro del patio, retorciéndose en agonía. Su vestido amarillo ya estaba manchado de sangre por todas partes. La princesa Xiaoning, ataviada con sus galas, estaba recostada en un sillón de madera, con las uñas teñidas de rojo carmín mientras sostenía una taza de té con parsimonia y daba órdenes severas. De repente, un largo látigo azotó con fuerza el cuerpo de mi hermana. Sus gritos de dolor resonaban sin cesar. «Princesa, por favor, perdóneme. Juro que no vi nada». Xiaoning esbozó entonces una sonrisa burlona y cruel. ¿Crees que soy tonta? Seguid golpeándola. Los verdugos azotaban con violencia y destreza, golpe tras golpe sobre el cuerpo de mi hermana, hasta que ella ya no pudo ni siquiera suplicar. Solo entonces Xiaoning ordenó detenerse. ¡Qué aburrimiento! Arrojadla a los perros. En la entrada del callejón, su cuerpo fue arrojado con violencia contra el suelo. Un hombre delgado y escuálido la agarró de la muñeca, arrastrándola con fuerza hacia el fondo del callejón. Mi hermana, aterrada, comprendió lo que estaba a punto de suceder. Reuniendo sus últimas fuerzas, mordió con todas sus ganas la muñeca de aquel hombre. Él, soltando la presa, permitió que ella escapara. Maldita sea, ni para eso sirves. Otro hombre corpulento dio un gran zancada y atrapó a mi hermana que tambaleándose intentaba huir. Os lo suplico, dejadme ir. ¿Queréis dinero? Os daré lo que queráis. Lágrimas de sangre corrían por el rostro de mi hermana. Fue entonces cuando vi que su delicado semblante estaba surcado por profundas heridas. Te lo digo claramente, tu asunto no se arregla con dinero. El hombre corpulento soltó una risa fría, la agarró por el cabello y la arrastró hacia la negrura del callejón. En ese momento, 2 soldados de ronda pasaban por la boca del callejón. Mi hermana abrió la boca para pedir auxilio, pero el hombre rápido le tapó la boca con su mano, sujeta entre ambos. Mi hermana no podía moverse. Parece que he oído algo. Debes de haberte confundido. Vámonos ya. Terminemos la ronda y a descansar. Los soldados no se detuvieron. Si tan solo hubieran girado la cabeza un instante, podrían haber salvado a mi hermana. Y así, vi cómo la esperanza se apagaba en sus ojos, arrastrada como una muñeca sin vida. De repente, con un fuerte impulso, escupí un chorro de sangre del corazón. Las imágenes en la palangana se desvanecieron entonces. Mi hermana ha muerto con una profunda injusticia. ¿Qué rencor podía tener la princesa para torturarla de tal manera? El arte de la retrovisión temporal consume demasiada energía esencial. Durante los próximos 6 meses, no podré usar mis poderes. Pero no importa. Me encargaré de todos ellos, para vengar a mi hermana. Cuando encontré al hombre delgado, salía silbando de su casa de juego. Me acerqué y le toqué el hombro por detrás. Ante su mirada desconcertada, esbocé una sonrisa sedienta de sangre, como quien arroja un perro muerto. Lo lancé al interior de un templo en ruinas. Él se arrodilló de inmediato ante mí. Si este humilde servidor le ha ofendido sin querer, le ruego que sea magnánimo y me perdone. Observando su actitud servil, le pregunté con voz fría: «Hace 7 días, ¿qué estabas haciendo y dónde?». Pareció recordar algo, y su rostro palideció. Tartamudeó para responder: «Nada, estaba en casa». Entonces, con mi pie, pisé sus dedos y los presioné con fuerza. Más te vale decir la verdad. Para no sufrir más, el hombre delgado soltó un grito de dolor y comprendió que no bromeaba. Se puso a golpear el suelo con la frente. Yo también fui obligado. No tuve más remedio que obedecer. Por su boca supe que se llamaba Li Bing y el corpulento Li Gui. Eran hermanos. Li Gui era un maleante callejero. Días atrás, alguien le encargó que vigilara la entrada del callejón y que torturara hasta la muerte a mi hermana. Li Gui, temiendo que algo saliera mal, había arrastrado a su hermano. Luego recibió una gran suma de dinero y ambos llevaban varios días disfrutando de su botín. ¿Dónde está Li Gui? Li Bing movió los labios con vacilación. Se notaba su indecisión. Bufé con desdén. Si no hablas, ¿quieres ocupar su lugar? Digo. Mi hermano suele estar en el callejón de los sauces, donde alquila una pequeña vivienda para encontrarse con su antigua amante. Eres obediente. Los obedientes no sufren. Me agaché y le di unas palmaditas en el rostro. Al segundo siguiente, bajo su mirada aterrorizada, le di muerte con una cuchillada. La sangre caliente salpicó mi rostro. La limpié sin mostrar emoción alguna. Hermana, no te preocupes. Ahora mismo iré a por el otro. Cuando entré en la casa de Li Gui, lo encontré borracho perdido, abrazado a una jarra de vino.
Con un golpe seco, arrojé la cabeza de Li Bing a sus pies. Li Gui entrecerró sus pequeños ojos para observar lo que tenía a sus pies. De inmediato lanzó un grito de horror. Al verlo caer de la silla aterrorizado, mi odio se volvió aún más ardiente. Mi hermana, tan pura y brillante como la luna, había sido destruida por semejante escoria. Sin más preámbulo, me planté ante él, lo agarré por el cuello y lo arrastré hasta un tonel de agua. Lo sumergí de golpe en el agua. El pavor de la asfixia se apoderó de su corazón. Li Gui forcejeó con desesperación. Lo saqué a la superficie y al instante lo volví a sumergir. Tras repetir esto varias veces, los forcejeos de Li Gui se fueron debilitando. Finalmente lo arrojé al suelo. ¿Ya estás despierto? Li Gui tembló y se arrodilló sin demora. Le suplico que me perdone. Le asesté una patada en el pecho, con toda mi fuerza. Li Gui vomitó un chorro de sangre. Al percibir mi mortífera intención, levantó una silla y la arrojó contra mí, y luego giró para huir. Esquivé la silla, tomé un candelabro y se lo lancé. El candelabro dio justo en su nuca. Li Gui cayó al suelo sin poder reaccionar. Me planté frente a él, desenvainé la espada flexible que llevaba en la cintura, y de un tajo le cercené sus partes. Li Gui rodaba por el suelo, aullando de dolor. Cuando sus gritos se me hicieron insoportables, con otro tajo le corté el cuello, coloqué las dos cabezas frente a la tumba de mi hermana, y acariciando la lápida hablé en voz baja. Hermana, esto es solo el comienzo. Que estos dos te acompañen por ahora. No temas en el camino del inframundo. Iré enviándolos a todos para que te pidan perdón. Deshacerme de esos dos rufianes fue sencillo, pero Chao Ning era un hueso mucho más duro de roer. Tras reflexionar largamente, me dirigí al estudio de mi padre. Tras la muerte de mi hermana, a mi padre también le habían aparecido algunas canas. Entre su descendencia legítima, solo estábamos mi hermana y yo. Como yo vivía recluida en las montañas, él había volcado todo su cariño y esfuerzo en mi hermana. Ordené a los sirvientes que trajeran también a mi madrastra. Esa noche deliberamos largo tiempo, hasta que el horizonte empezó a clarear. Solo entonces salí del estudio. Mi padre me dijo: haz lo que tengas que hacer. La mansión será tu respaldo, no una carga. Mi madrastra difundió mi nueva identidad. Ya no era la hija secundaria de la mansión, sino la segunda hija legítima, criada en el sur por motivos de salud. Empecé a frecuentar los lugares predilectos de las nobles de la capital. No dejaba pasar ninguna ocasión que reafirmara mi nueva posición. Un día, acompañada de Chung Kiao, fui a la Torre de los Inmortales Borrachos, pues había oído que llegaba una nueva compañía de teatro, muy popular. Mientras miraba la función con desgana, oí una voz arrogante que exclamaba: ¡Quitaos de en medio, no obstruyáis el paso! Al distinguir quién era, mis dedos, sin querer, apretaron con fuerza la taza. Chao Ning no pasaba de los 20 años, y su belleza era exuberante y provocadora. Su vestido suntuoso y sus múltiples joyas la hacían lucir majestuosa y opulenta. La miré fijamente, y el odio desmedido casi me ahogaba, pero no podía hacer nada. Solo observar cómo ascendía paso a paso a la segunda planta. Quizás mi mirada era demasiado intensa, pues Chao Ning desvió la cabeza hacia mí. Yuntang, el más leal perro de Chao Ning, comprendió al instante la intención de su ama, y me gritó con desdén: ¡Insolente! ¿Por qué no te arrodillas ante la princesa? Chung Kiao, asustada, se arrodilló rápidamente. Perdone, princesa. Bajo la mirada de Chao Ning, que me veía como una hormiga, me arrodillé lentamente. Espera y verás. Un día ella se arrodillará ante mí y reconocerá su error. Chao Ning se acercó hasta donde yo estaba, mirándome desde su altura. Levanta la cabeza. Clavé las uñas en la palma de mi mano, usando el dolor para contener el impulso de clavarle un puñal en el pecho. Al ver mi rostro con claridad, Chao Ning palideció de repente. Retrocedió asustada. ¿Quién eres tú? Respondiendo a su alteza: soy Yang Wanyue, de la mansión de los Hou de Yong'an. Al oír mi nombre, Chao Ning mostró una expresión de ya lo sabía. Lanzó un bufido. Otra vil de la misma calaña. Ante su insulto, estuve a punto de replicar, pero de reojo vislumbré un manto negro y dorado que se movía tras la puerta de un aposento. Al comprender que había un tercer grupo presente, supe que no podía exponerme, así que contuve mi furia y pregunté: ¿en qué he ofendido a su alteza? ¿Para que me insulte en nuestro primer encuentro? Chao Ning se quedó sin palabras. No podía decir que mi rostro le recordaba a mi hermana, y que eso le daba remordimientos. Soy la princesa mayor. Si digo que eres vil, eres vil. Su alteza debe medir sus palabras. Aunque sea la princesa, no puede insultar a una dama así sin motivo. Miré a Chao Ning con actitud desafiante, lo que pronto encendió su ira. Alzó la mano con violencia y me abofeteó con fuerza. ¡Descarada! Caí al suelo por el golpe. En mi pálida mejilla apareció al instante una marca roja y ardiente. ¡Venid acá, sujetadla! ¡Dadle una buena lección! Dicho esto, los guardias me inmovilizaron. Chung Kiao se arrojó sobre mí para protegerme. ¡Princesa, se lo suplico! ¡Golpeadme a mí! ¡Dejad en paz a mi señorita! Yuntang le propinó una bofetada a Chung Kiao. ¿Y tú quién te crees? ¡Aquí no tienes voz ni voto! ¡Suéltame! Con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de fingida vulnerabilidad, logré enfurecer aún más a Chao Ning. Detestaba por encima de todo a las mujeres melindrosas. Esperaba que intervenga yo misma. Dicho esto, sus secuaces no tuvieron piedad conmigo. Abofetada tras abofetada llovieron sobre mi rostro. Pronto sentí en mi boca el sabor metálico de la sangre. No hacía falta imaginar cómo estaría mi rostro en ese momento. Vaya, ¿qué está pasando aquí? El hombre del manto negro y dorado, tras haber presenciado la escena, salió con parsimonia. ¿Tú qué haces aquí? Él agitó su abanico. Desde lejos parecía ver la silueta de mi hermana mayor, y he venido a comprobarlo. No esperaba encontrarla tan enfadada. Chao Ning se alisó las mangas, aunque no tenían arrugas, y tras mirarme como si estuviera al borde de la muerte, dijo: solo estoy castigando a una plebeya que me ha faltado al respeto. Pues tenga cuidado, hermana, que he oído que los memoriales en su contra se amontonan sobre la mesa de nuestro padre. A Chao Ning le enfurecía que la amenazaran con eso, pero frente a su interlocutor se contuvo. Solo soltó una risa fría. Basta. Que esto sirva como mi obra de caridad por hoy. ¡Vámonos! Chung Kiao se apresuró a sostenerme. Iba a darle las gracias, pero él ya se alejaba moviendo su abanico. ¿Quién hace una buena acción y no espera nada a cambio?
¡Qué hombre tan peculiar! Al regresar, mi madrastra se sobresaltó al ver mi rostro. Cuando le conté lo sucedido, golpeó la mesa con rabia. Es una ley en sí misma. ¿Nadie puede ponerle freno? Dejé que Chun Kiao me aplicara la medicina, y con indiferencia respondí lentamente. Sin prisa. Ya llegará la oportunidad. Por fin llegó el anual banquete de primavera. Este banquete, organizado por la emperatriz, tenía como propósito que las doncellas nobles encontraran un buen partido. Seguía a mi madrastra con paso sumiso, representando el papel de una doncella cortés y recatada. Al oír la voz de la emperatriz, todos regresaron a sus asientos, y fue entonces a la derecha inferior de la emperatriz donde volví a ver a la mujer cuya carne devoraría y cuya sangre bebería. La princesa Xiaoning, mi madrastra, al verla tan campante, sintió que la respiración se le entrecortaba. Sabía que su odio no era menor que el mío. Le tomé la mano y negué con la cabeza para contenerla. Mi madrastra, agobiada, respiró hondo y desvió la mirada. Hoy, en este banquete, que nadie se sienta cohibido. Sentaos a gusto. La emperatriz sonrió, invitando a todos a relajarse. Examiné con atención su fisonomía. Era el típico rostro de una persona hipócrita. Sus palabras no merecían crédito. Sin mostrar reacción, observé a los que ocupaban los asientos principales. De la emperatriz y Xiaoning no había mucho que decir. Los dos hombres sentados a la izquierda, en cambio, atrajeron mi mirada. El que vestía una túnica blanca con bordes amarillos era el príncipe heredero, hijo único de la emperatriz. Tenía fama de ser benévolo y virtuoso. El otro, con su manto negro y dorado, ya lo conocía. Era el que me había ayudado en la Torre de los Inmortales. Resultó ser el tercer príncipe, hijo de la concubina Yang. Se decía que no se interesaba por los asuntos de Estado y que solo buscaba placeres. ¿Podrían estos dos convertirse en mis aliados para acabar con Xiaoning?